Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. En la historia de Japón, eclipsada por la figura del emperador y el poder del shogunato, las mujeres de la casa imperial a menudo permanecen como sombras silenciosas. Sin embargo, una de ellas, la emperatriz Teimei, esposa del emperador Taisho y madre del emperador Showa, libró su propia batalla, no con armas, sino con la fuerza de su carácter y su profundo sentido del deber, enfrentándose a la creciente marea del militarismo que amenazaba con consumir a su nación y a su familia. Esta es la crónica de su resistencia silenciosa desde el corazón del poder. El 10 de mayo de 1900, Sadako Kucho contrajo matrimonio con el príncipe heredero Yoshihito, convirtiéndose en la princesa heredera de Japón. La boda fue un evento de suma importancia nacional, diseñado para proyectar una imagen de armonía entre el Japón antiguo y el moderno. La ceremonia combinó solemnes ritos sintoístas, realizados en la intimidad del santuario del Palacio Imperial, con una procesión y una recepción que seguían el protocolo de las cortes europeas. Para Sadako, de apenas 15 años, este matrimonio significó entrar en una jaula dorada de responsabilidades abrumadoras. Su principal deber era claro y apremiante: dar a luz a un heredero varón para asegurar la continuidad de la línea sucesoria más antigua del mundo. Sin embargo, un desafío aún mayor la esperaba en la persona de su esposo. El príncipe Yoshihito, a diferencia de su imponente padre, el emperador Meiji, era un hombre de salud frágil. Había sufrido meningitis en la infancia, y sus secuelas, tanto físicas como neurológicas, eran un secreto a voces en los círculos internos del poder. Sadako descubrió rápidamente que su papel no sería solo el de consorte, sino también el de cuidadora y protectora. Demostró una devoción y una paciencia extraordinarias, convirtiéndose en el principal apoyo de un príncipe vulnerable en un entorno cortesano implacable. Este matrimonio se desarrolló en un contexto de creciente poderío japonés. La nación acababa de consolidar su victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa y se preparaba para el enfrentamiento con Rusia. El estamento militar, envalentonado por el éxito, ganaba cada vez más influencia en el gobierno. Mientras Sadako se adaptaba a la rigidez del protocolo y a la preocupación constante por la salud de su marido, las botas del ejército resonaban cada vez con más fuerza en los pasillos del poder, un sonido que marcaría profundamente su futuro y el de su familia. La vida de Sadako como princesa heredera estuvo definida por el férreo control del protocolo Meiji y la agencia de la Casa Imperial. Este sistema, inspirado en gran medida en la corte prusiana, era impersonal, rígido y diseñado para aislar a la familia imperial del pueblo y de la política cotidiana, convirtiéndolos en símbolos vivientes del Estado. Cada aspecto de su vida, desde su vestimenta y sus apariciones públicas, hasta la gestión de su hogar, estaba meticulosamente regulado. Su libertad personal era prácticamente inexistente. A pesar de estas restricciones, Sadako supo navegar el laberinto cortesano con una dignidad y una inteligencia que le ganaron el respeto de quienes la rodeaban. Cumplió con sus deberes ceremoniales a la perfección, presidiendo actos benéficos, especialmente los relacionados con la Cruz Roja japonesa, y recibiendo a dignatarios extranjeros. Sin embargo, su mayor triunfo
y la consolidación definitiva de su posición llegaron con el cumplimiento de su deber dinástico. El 29 de abril de 1901 dio a luz a su primer hijo, el príncipe Hirohito, futuro emperador Showa. El nacimiento de un heredero varón fue motivo de júbilo nacional y alivió una inmensa presión sobre sus hombros. A Hirohito le seguirían 3 hijos más: Yasuhito, Nobuhito y Takahito. En este ámbito, Sadako rompió sutilmente con la tradición, a diferencia de las consortes imperiales anteriores, que entregaban a sus hijos a nodrizas y tutores para ser criados lejos de la corte. Ella insistió en tener un papel activo en su educación y crianza. Se esforzó por crear un ambiente familiar más cálido y cercano, una esfera de afecto personal en medio de la fría maquinaria del Estado. Esta devoción maternal no solo forjó un fuerte vínculo con sus hijos, sino que también sentó las bases de su futura autoridad como matriarca de la familia imperial, una autoridad que necesitaría para enfrentar las tormentas que se avecinaban. El 30 de julio de 1912, el emperador Meiji, el monarca que había guiado a Japón desde el feudalismo hasta convertirlo en una potencia mundial, falleció. La nación se sumió en un profundo luto. Con su muerte, una era llegaba a su fin y otra, incierta, comenzaba. El príncipe heredero Yoshihito ascendió al trono del crisantemo y Sadako, a su lado, se convirtió en la emperatriz Teimei, que significa constancia iluminada. El nombre de la nueva era, Taisho o Gran Rectitud, prometía un período de liberalismo y apertura, conocido posteriormente como la democracia Taisho. Sin embargo, tras la fachada de modernidad política, se gestaba una crisis. La salud del nuevo emperador era una preocupación de Estado. Sus problemas neurológicos se hicieron cada vez más evidentes, manifestándose en un comportamiento público a veces errático, que dificultaba enormemente su capacidad para desempeñar los complejos deberes ceremoniales y simbólicos de un monarca japonés. En este delicado escenario, el papel de la emperatriz Teimei se volvió absolutamente crucial. Dejó de ser simplemente la consorte para convertirse en la guardiana del trono. Con una discreción y una fortaleza inquebrantables, se erigió como un escudo protector para su esposo, gestionando sus apariciones, mediando con los altos funcionarios de la corte y asegurando que la dignidad de la institución imperial no se viera comprometida. Fue en este momento cuando comenzó su sutil pero decidida lucha contra el poder desmedido. Observaba con creciente alarma cómo los clanes militares y los políticos de la oligarquía intentaban explotar la debilidad del emperador para sus propios fines. La emperatriz Teimei utilizó su considerable influencia dentro del palacio para actuar como un contrapeso, un baluarte de la tradición y la autoridad moral del trono frente a las ambiciones de los hombres que veían al emperador no como un ser sagrado, sino como un instrumento de poder. La ascensión del emperador Yoshihito al trono del crisantemo en 1912, bajo el nombre de Era Taisho, marcó el comienzo de un período de profunda incertidumbre para la Casa Imperial de Japón. Mientras la nación celebraba, tras los muros del palacio se desarrollaba una crisis silenciosa. La salud del nuevo emperador, comprometida desde un episodio de meningitis cerebral en su infancia, era alarmantemente frágil. No se trataba de una dolencia temporal, sino de una condición crónica que se manifestaba en problemas neurológicos, afectando su habla, sus movimientos y su capacidad para desempeñar
los rigurosos deberes públicos que se exigían a un monarca. Para la emperatriz Taimei, esta realidad transformó su papel casi de la noche a la mañana. Su deber ya no era simplemente ser una consorte serena, sino convertirse en la guardiana silenciosa de la dignidad y la estabilidad del trono. Era la mano firme junto a un emperador vacilante, una tarea que requería una inmensa resistencia emocional y perspicacia política. En público, proyectaba una imagen de perfecta compostura imperial. Su gracia y aplomo enmascaraban la profunda preocupación por su marido y el futuro de la nación. El protocolo de la corte era a la vez un escudo y una carga. Dictaba cada interacción, asegurando que la condición del emperador se ocultara al público en la medida de lo posible, preservando el mito de un gobernante divino e infalible. Sin embargo, este mismo protocolo aisló a Taimei, dejándola navegar la inmensa presión psicológica en gran parte sola. Gestionaba visitas de Estado, recibía a dignatarios y asistía a ceremonias, a menudo guiando sutilmente al emperador o actuando como su representante. Su presencia se convirtió en un símbolo de continuidad y fuerza cuando el propio emperador no podía serlo. Esta situación, sin embargo, creó un peligroso vacío de poder. Los Genro, los ancianos estadistas que habían guiado a Japón desde la restauración Meiji, vieron la debilidad del emperador como una oportunidad para consolidar su propia influencia. Más ominosamente, el estamento militar, en rápida expansión y ambicioso, veía el frágil trono como una institución que podía ser doblegada a su voluntad. La emperatriz Taimei era muy consciente de estas facciones que la rodeaban. Su deber para con su marido estaba inextricablemente ligado a su deber de proteger la institución imperial de aquellos que explotarían su vulnerabilidad. Su lucha silenciosa y decidida no era por el poder personal, sino por el alma misma de la monarquía. Una batalla librada no en un campo de batalla, sino en los silenciosos y opulentos pasillos del Palacio Imperial. En una institución donde la supervivencia es sinónimo de sucesión, el deber más fundamental y políticamente crucial de la emperatriz Taimei era la producción de un heredero varón. En esto, logró un éxito que fue nada menos que histórico. En el transcurso de una década, dio a luz a 4 hijos sanos, una hazaña que ninguna emperatriz japonesa había logrado en más de 1 siglo y medio. Este logro no puede ser subestimado. Fue la base de su influencia y la garantía última de la continuidad del trono del crisantemo. Cada nacimiento fue un acontecimiento nacional, una poderosa declaración de estabilidad dinástica en un mundo cada vez más volátil. Su primogénito, en 1901, fue Hirohito, el futuro emperador Showa. Su llegada aseguró la línea directa de sucesión y fue recibida con regocijo nacional. Le siguieron Yasuhito, príncipe Chichibu, en 1902, Nobuhito, príncipe Takamatsu, en 1905, y finalmente Takahito, príncipe Mikasa, en 1915. Con 4 príncipes, la línea imperial no solo estaba asegurada, estaba fortificada contra cualquier tragedia o maquinación política imaginable. Este triunfo dinástico proporcionó a la emperatriz Taimei una forma única de autoridad. Aunque no ostentaba poder político oficial, como madre de 4 potenciales emperadores, su posición era inexpugnable. Le dio una voz, aunque sutil, en los asuntos de la corte y el futuro de la nación.
las élites militares y políticas, que de otro modo podrían haber intentado explotar una crisis de sucesión para promover sus propias agendas, se enfrentaron a una realidad innegable. La familia imperial era fuerte y su futuro estaba garantizado. El nacimiento de cada príncipe estaba impregnado de antiguos rituales sintoístas y un rígido protocolo imperial, reforzando la mística sagrada de la monarquía. Para Teimei, sin embargo, esto también fue un profundo sacrificio personal. La costumbre imperial dictaba que los príncipes fueran separados de sus padres a una edad temprana y criados en residencias separadas por chambelanes y tutores. Su contacto con sus propios hijos era formal y limitado, otra faceta de la jaula dorada que habitaba. Cumplió con su deber último para con el Estado, pero a costa del simple vínculo maternal. Esta tragedia personal subrayó el inmenso peso de su papel, donde las necesidades de la nación y la dinastía siempre prevalecían sobre los deseos del individuo. Sus hijos fueron su regalo a Japón y su mayor defensa contra las fuerzas que amenazaban con consumir el trono. A medida que la salud del emperador Taisho continuaba su inexorable declive, la educación del príncipe heredero Hirohito se convirtió en un asunto de suprema importancia nacional. El niño no era solo un heredero, era el futuro de Japón, y diversas facciones competían por el control de la mente del próximo emperador. En una sorprendente ruptura con la tradición, la emperatriz Teimei se negó a ser una observadora pasiva en la crianza de su hijo. Comprendió que la batalla por el futuro de Japón se libraría en el aula y en los campos de entrenamiento del joven príncipe. Tomó un interés profundamente personal y activo en su educación, un nivel de implicación maternal inaudito para una emperatriz. Su principal preocupación era la creciente, casi sofocante, influencia del estamento militar sobre su hijo. Temía que buscaran moldearlo no como un soberano benevolente, sino como una figura divina para sus propias ambiciones expansionistas y ultranacionalistas. Una figura clave en la vida temprana de Hirohito fue el general Nogi Maresuke, un héroe de la guerra ruso-japonesa y un dechado del estoico ethos samurái. Aunque respetado por su disciplina, la visión del mundo de Nogi era intensamente militarista. La emperatriz Teimei trabajó incansablemente para contrarrestar esta influencia, abogando por una educación más humanista y amplia para Hirohito. Defendió la inclusión de materias como historia mundial, biología y geografía, con la esperanza de inculcarle una perspectiva más cosmopolita. Su victoria más significativa en esta lucha silenciosa fue su firme apoyo a la gira sin precedentes de Hirohito por Europa en 1921. Esta fue una idea revolucionaria, ya que ningún príncipe heredero japonés había viajado al extranjero. Los militares y los elementos conservadores de la corte se opusieron ferozmente, temiendo la contaminación por las decadentes ideas occidentales. Teimei, sin embargo, lo vio como una oportunidad vital para que su hijo viera el mundo más allá de los confines del palacio y los cuarteles militares. Creía que presenciar las secuelas de la Gran Guerra y observar el funcionamiento de las monarquías constitucionales le proporcionaría una perspectiva inestimable. Luchó por el viaje entre bastidores, usando su autoridad maternal y la lógica irrefutable de que un futuro líder debe entender el mundo que habitará. Sus esfuerzos tuvieron éxito, y el viaje de 6 meses de Hirohito moldeó profundamente su visión del mundo, plantando semillas de pensamiento que,
en años posteriores, lo pondrían en desacuerdo con el mismo estamento militar que su madre tanto desconfiaba. Para el mundo exterior, el Palacio Imperial de Tokio era un símbolo de poder supremo y prestigio divino. Para la emperatriz Teimei, era una jaula dorada. Su vida no se regía por la elección personal, sino por el peso sofocante de siglos de tradición, impuestos con una rigidez inflexible por la agencia de la Casa Imperial. Este poderoso organismo gubernamental, compuesto por burócratas aristocráticos, controlaba cada mínimo detalle de la existencia de la familia imperial. Eran los guardianes del protocolo, los árbitros de la tradición y los arquitectos del profundo aislamiento de la familia imperial. El horario diario de Teimei, su vestuario, la comida que comía e incluso las palabras que pronunciaba en público eran meticulosamente planificadas y escrutadas. Su libertad personal era un concepto que simplemente no existía dentro de los muros del palacio. Este no era un sistema diseñado para la comodidad, sino para la preservación de una mística imperial que era esencial para la ideología del Estado. Este aislamiento forzado servía a un doble propósito para los poderes detrás del trono. Protegía a la familia imperial del escándalo público y preservaba su imagen divina, pero también los mantenía contenidos y políticamente neutralizados. Dentro de esta opulenta prisión, Teimei enfrentó sus tragedias personales en silencio. Cuidó de un marido crónicamente enfermo, viendo cómo sus capacidades mentales y físicas se desvanecían mientras tenía que mantener una fachada de fortaleza nacional. Fue separada de sus propios hijos, sus instintos maternales chocando con las frías exigencias de la costumbre imperial que los ponía al cuidado de otros desde una edad temprana. Cada interacción era formal, cada emoción guardada. Sin embargo, fue dentro de esta misma jaula donde aprendió a ejercer su forma única de poder. Dominó el lenguaje del protocolo, utilizando sus intrincadas reglas a su favor. Cultivó aliados dentro de la corte que compartían sus preocupaciones sobre el ascenso de los militares. Su influencia no era abierta. Se ejercía a través de sugerencias sutiles, conversaciones tranquilas y la inmensa autoridad moral que ostentaba como una emperatriz impecable y madre de 4 príncipes. La jaula dorada fue diseñada para controlarla, pero también se convirtió en su arena. Fue aquí, en las silenciosas y ornamentadas habitaciones, lejos de la vista del público, donde la emperatriz Teimei libró su solitaria y decidida lucha para proteger el trono de las mismas fuerzas que decían servirlo. El 1 de septiembre de 1923, a las 11:58 de la mañana, la tierra tembló con una furia apocalíptica. El gran terremoto de Kanto, de una magnitud de 7.9, no solo devastó Tokio y Yokohama, sino que sacudió los cimientos mismos del Japón moderno. Incendios masivos, conocidos como flores de Edo, consumieron las casas de madera y papel, creando un infierno en la tierra. En medio de esta catástrofe sin precedentes, que se cobró más de 100.000 vidas, el rígido protocolo de la Casa Imperial se enfrentó a una prueba de humanidad. La emperatriz Teimei, confinada en el palacio por la tradición y la frágil salud del emperador, se encontró en el epicentro de una crisis nacional. Mientras el gobierno luchaba por responder, y en las calles la paranoia conducía a masacres de coreanos y disidentes, Teimei actuó, rompiendo con la distancia que se esperaba de una soberana
canalizó su influencia y los recursos de la Casa Imperial hacia el alivio de las víctimas. Emitió un comunicado expresando su profundo dolor y compasión, un gesto que resonó poderosamente entre un pueblo desesperado. Más allá de las palabras, Teimei impulsó la donación de fondos imperiales para la creación de refugios y hospitales de campaña. Se aseguró de que los suministros del palacio, desde alimentos hasta medicinas, fueran distribuidos entre los damnificados. Su compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad que se desataba en otros rincones de la capital. Para Teimei, este no era un asunto político, sino un imperativo moral. Su deber como madre de la nación trascendía cualquier protocolo. El terremoto reveló la vulnerabilidad de Japón, pero también la fortaleza del carácter de su emperatriz. Su respuesta, centrada en la ayuda y la empatía, reforzó la conexión entre el trono y el pueblo, mostrando un liderazgo basado en la compasión en un momento en que las fuerzas militares ya comenzaban a ver la catástrofe como una oportunidad para imponer un orden más estricto y autoritario. Su acto de bondad fue un silencioso desafío a la creciente marea de inhumanidad. Mientras la nación se reconstruía de las cenizas del terremoto, otra fuerza, mucho más siniestra, consolidaba su poder en los pasillos del gobierno: el Gunbatsu, las facciones militares. Con la salud del emperador Taisho en un declive irreversible, el centro de poder tradicional se debilitaba, creando un vacío que los altos mandos del ejército y la armada estaban ansiosos por llenar. Estos hombres, imbuidos de un nacionalismo expansivo y una creencia en el destino manifiesto de Japón, veían el gobierno civil y la diplomacia como obstáculos para la grandeza imperial. Para la emperatriz Teimei, este ascenso del militarismo era una afrenta directa a los valores que ella y su esposo representaban. La era Taisho se había caracterizado por un florecimiento de la democracia y la cultura liberal, un periodo de apertura que ahora se veía amenazado. Teimei, una mujer devota de la paz y la tradición confuciana del gobernante benévolo, observaba con creciente alarma cómo el lenguaje de la conquista y la agresión se infiltraba en el discurso político. El Gunbatsu no era una entidad monolítica, sino una red de clanes y alianzas dentro de las fuerzas armadas que competían por la influencia. Socavaban a los primeros ministros, dictaban la política exterior y promovían una ideología que glorificaba el sacrificio en el campo de batalla por encima de todo. En 1925, la promulgación de la Ley de Preservación de la Paz fue un síntoma claro de esta deriva autoritaria. Diseñada para suprimir el socialismo y el comunismo, en la práctica se convirtió en una herramienta para silenciar cualquier forma de disidencia contra el Estado y su creciente agenda militar. Desde la reclusión del palacio, Teimei no podía oponerse públicamente, pero su desaprobación era palpable en su círculo íntimo. Su lucha contra el poder militar no se libraría en los titulares, sino en el ámbito privado, a través de su influencia sobre su hijo, el príncipe heredero Hirohito, a quien intentaba inculcar un sentido del deber arraigado en la paz y no en la guerra. La sombra del Gunbatsu se alargaba, y Teimei se preparaba para una batalla silenciosa por el alma del trono del crisantemo. En noviembre de 1921, la realidad de la condición del emperador Taisho ya no podía ser ignorada. Sus enfermedades neurológicas, posiblemente meningitis, contraída en la infancia,
lo habían vuelto incapaz de desempeñar sus funciones públicas. El protocolo imperial, diseñado para proyectar una imagen de poder ininterrumpido, se activó. El príncipe heredero Hirohito, de tan solo 20 años, fue nombrado regente, o Sessho. Para la emperatriz Taimei, este fue un momento de profunda tragedia personal y de inmensa responsabilidad. Su esposo, el hombre con quien había compartido una inusual cercanía para un matrimonio imperial, se desvanecía ante sus ojos, convirtiéndose en una figura ceremonial sin poder real. Al mismo tiempo, su hijo primogénito era empujado al centro de la tormenta política que se gestaba. El poder se había desplazado. Taimei asumió un doble papel, el de cuidadora devota de su marido y el de consejera silenciosa de su hijo. Dentro del palacio, ella era el puente entre el emperador enfermo y el regente joven e inexperto. Su principal preocupación era que Hirohito, ahora rodeado por los halcones del Gunbatsu y los burócratas de la corte, no perdiera de vista el ideal de un monarca pacífico y compasivo. Las conversaciones entre madre e hijo se volvieron cruciales. Taimei le recordaba constantemente el legado de su abuelo, el emperador Meiji, quien había modernizado Japón, y el espíritu de su padre, Taisho, bajo cuyo reinado floreció la democracia. Le advertía sobre la arrogancia y la ambición desmedida de los líderes militares, instándole a escuchar a sus asesores civiles y a actuar siempre por el bienestar del pueblo. Sin embargo, su influencia tenía límites. Hirohito estaba atado por la Constitución y por una compleja red de influencias políticas. El Gunbatsu veía en el joven regente una figura a la que podían moldear para sus propios fines. La tragedia de Taimei se profundizó al ver cómo las mismas fuerzas que ella despreciaba ganaban cada vez más acceso y control sobre el futuro del imperio a través de su propio hijo. La regencia fue un período de transición dolorosa, un crepúsculo para el emperador Taisho y un amanecer incierto para Hirohito, con Taimei en el centro, luchando para preservar la luz de la paz en una era que se oscurecía rápidamente. La larga enfermedad del emperador Taisho llegó a su fin en las primeras horas del 25 de diciembre de 1926. En la villa imperial de Hayama, rodeado de su familia, el 12º emperador de Japón falleció a la edad de 47 años. Con su muerte, una era llegaba a su fin y comenzaba otra, la era Showa, bajo el reinado de su hijo Hirohito. Para Taimei, el dolor de la pérdida personal se entrelazó con una transformación fundamental de su identidad pública. Dejó de ser la emperatriz consorte para convertirse en la emperatriz viuda, o Kotaigo. Este nuevo título le confería un estatus de inmenso respeto y dignidad, pero también la relegaba a un segundo plano ceremonial. Su papel activo al lado del soberano había terminado. El funeral de Estado fue un evento de una solemnidad abrumadora, regido por un protocolo sintoísta milenario. El cuerpo del emperador fue transportado en una carroza tirada por bueyes en una procesión nocturna, un ritual que simbolizaba el viaje del espíritu divino. Taimei, vestida de luto riguroso, encarnó la imagen del duelo nacional, manteniendo una compostura impecable que ocultaba su profunda pena. Sin embargo, detrás de la fachada del protocolo, su determinación no flaqueó. Ahora, como matriarca de la familia imperial y guardiana del legado de su esposo, su oposición al militarismo se volvió aún más resuelta, aunque necesariamente más discreta.
Ya no tenía la proximidad diaria al centro del poder, pero su autoridad moral como madre del nuevo emperador era considerable. En sus audiencias privadas con Hirohito, continuó siendo una voz de cautela y moderación. Le recordaba la importancia de la Constitución Meiji, que, aunque otorgaba el mando supremo al emperador, estaba pensada para un gobierno equilibrado, no para una dictadura militar. Su nuevo rol como emperatriz viuda la liberó de muchas de las restricciones diarias de una consorte, permitiéndole dedicarse a obras de caridad, especialmente relacionadas con la salud y la lepra. Pero su principal lucha, la que definiría su largo y silencioso matriarcado, sería la de preservar los ideales de paz de la era Taisho, en un imperio que marchaba inexorablemente hacia la guerra. Tras la muerte del emperador Taisho, en diciembre de 1926, Sadako Kujo asumió un nuevo y solemne papel, el de emperatriz viuda Teimei. Este título, Kotaigo, la elevó a una posición de inmenso respeto y autoridad moral dentro de la casa imperial. Liberada de las responsabilidades diarias de una consorte, su influencia se volvió más sutil, pero no menos significativa. Se convirtió en la matriarca, un pilar de la tradición y un vínculo viviente con la era Meiji, un período que los militaristas en ascenso pretendían glorificar, pero cuyos principios a menudo retorcían para sus propios fines. Desde su residencia en el Palacio de Omiya, Teimei observaba con creciente aprensión cómo la nación se deslizaba hacia un abismo de ultranacionalismo. La década de 1930 fue testigo de un cambio sísmico en la política japonesa. El poder parlamentario se erosionaba día a día, mientras facciones militares, imbuidas de una ideología expansionista y un desdén por la diplomacia, ganaban un control casi absoluto sobre el gobierno. Para la emperatriz viuda, educada en los valores de la lealtad, el deber y la moderación, esta nueva ola de agresividad era profundamente perturbadora. Su protocolo personal era estricto y su devoción a la familia imperial, absoluta. Veía en el militarismo no solo una amenaza para la paz, sino un peligro directo para la santidad y la autoridad del trono del crisantemo. Su hijo, el emperador Hirohito, ahora se encontraba en el centro de esta tormenta, presionado por un ejército que actuaba cada vez más en su nombre, pero a menudo en contra de sus deseos. La preocupación de Teimei no era meramente política. Era la de una madre que veía a su hijo y al legado de su familia ser secuestrados por fuerzas radicales. Su oposición no se manifestaba en discursos públicos, algo impensable para su posición, sino en su comportamiento y en las conversaciones privadas dentro de los muros del palacio. Se convirtió en un faro de la antigua corte, manteniendo vivas las tradiciones y la etiqueta que los nuevos líderes militares a menudo despreciaban como anticuadas. Su presencia misma era un recordatorio silencioso de un orden diferente, uno en el que el emperador era el centro espiritual y moral de la nación, no una justificación para la conquista militar. La madrugada del 26 de febrero de 1936, el temor latente de la emperatriz viuda Teimei se materializó de la forma más violenta y aterradora. Más de 1000 soldados de la facción radical Kodo-ha del ejército imperial japonés se amotinaron en Tokio. Su objetivo era purgar al gobierno de lo que consideraban influencias corruptas y restaurar el poder directo del emperador. Para lograrlo, asesinaron a varios ministros y altos funcionarios,
sembrando el caos en el corazón de la capital. Para Teimei, este acto no fue una muestra de lealtad, sino la más grave de las traiciones. El llamado Incidente del 26 de febrero fue un ataque directo a la estabilidad del trono y a la seguridad personal de su hijo, el emperador Hirohito. Las noticias que llegaban al Palacio Imperial eran de una brutalidad impactante. Los rebeldes invocaban el nombre del emperador para justificar sus crímenes, una profanación que enfureció profundamente a la matriarca imperial. Su preocupación principal era la seguridad de Hirohito y la preservación de la línea imperial. En los tensos días que siguieron, mientras el gobierno estaba paralizado, el emperador se mostró inflexible, exigiendo que la rebelión fuera aplastada de inmediato. Fuentes internas del palacio sugieren que la emperatriz viuda fue una de las voces más firmes que apoyaron la postura de su hijo. Su oposición silenciosa al militarismo se convirtió en una fuerza activa y resuelta tras bambalinas. No podía dar órdenes, pero su aprobación y su indignación moral fortalecieron la determinación de Hirohito. Para ella, los oficiales rebeldes no eran patriotas, sino extremistas que habían manchado el honor del ejército y puesto en peligro a la nación. Su apoyo incondicional a una respuesta contundente fue crucial. Reforzó la autoridad del emperador en un momento en que el propio ejército estaba peligrosamente dividido. La supresión exitosa del golpe fue una victoria para el emperador, pero también para la emperatriz viuda. Demostró que, aunque su poder no era explícito, su influencia como guardiana de la tradición y la legitimidad imperial era inmensa. El incidente dejó cicatrices profundas, acelerando el control militar sobre el gobierno, pero también consolidó la aversión de Teimei hacia las facciones extremistas que amenazaban todo lo que ella representaba. Mientras Japón se sumía en la agitación política y militar, la emperatriz viuda Teimei libraba batallas más íntimas y dolorosas. Su papel como matriarca no se limitaba a la esfera ceremonial. Era, ante todo, una madre profundamente preocupada por el bienestar de sus 4 hijos. Cada uno de ellos llevaba sobre sus hombros el peso del deber imperial en una era de una presión sin precedentes. Su segundo hijo, el príncipe Chichibu, le causaba una especial ansiedad. Carismático y popular dentro del ejército, se sabía que tenía ciertas simpatías por los jóvenes oficiales de la facción Kodoha, los mismos que luego perpetrarían el incidente del 26 de febrero. Aunque el príncipe no estuvo involucrado, el simple hecho de que su nombre fuera invocado por los rebeldes debió de ser una fuente de inmenso estrés para Teimei, quien temía por la reputación y la seguridad de su hijo. La tragedia golpeó de una forma más personal cuando al príncipe Chichibu se le diagnosticó tuberculosis en la década de 1930. Esta enfermedad, a menudo mortal en aquella época, lo obligó a retirarse de la vida pública y militar, poniendo fin a su carrera. Para Teimei, ver el deterioro de la salud de su enérgico hijo fue una angustia constante. Esta tragedia personal, sin embargo, tuvo inesperadas consecuencias políticas. La enfermedad de Chichibu lo alejó de los círculos militares radicales, eliminando una potencial figura de liderazgo para las facciones más extremistas. El tercer hijo, el príncipe Takamatsu, presentaba un conjunto diferente de preocupaciones. De talante más liberal, sirvió en la marina y, según se informa, llegó a expresar en privado
sus dudas sobre la creciente agresión de Japón en el continente. Taimei, aunque compartía sus recelos pacifistas, debía preocuparse por las repercusiones que tales opiniones pudieran tener para un miembro de la familia imperial en un clima de fervor nacionalista. Su hijo menor, el príncipe Mikasa, también seguiría un camino que lo llevaría a cuestionar la conducta de la guerra. Para la emperatriz viuda, la salud física y moral de sus hijos era un microcosmos de la salud de la nación. Cada informe de enfermedad, cada rumor de disidencia política, era una carga personal que llevaba en silencio. Un recordatorio constante de la fragilidad de su familia en medio de la tormenta que se avecinaba. El incidente del puente de Marco Polo en julio de 1937 marcó el inicio de una guerra a gran escala entre Japón y China, un conflicto que sumiría a Asia Oriental en un baño de sangre durante 8 largos años. Para la emperatriz viuda Taimei, una mujer de profunda fe y convicciones pacifistas, esta escalada representaba la materialización de sus peores temores. La guerra total era la antítesis de los valores de armonía y deber que ella había defendido durante toda su vida. Su angustia era multifacética y profundamente personal. Como madre del emperador, en cuyo nombre se libraba la guerra, sentía una responsabilidad moral abrumadora. El concepto de que su hijo, el padre de la nación, presidiera un conflicto tan brutal debió de ser una carga insoportable. Desde el santuario de su palacio le llegaban informes sobre la brutalidad de la contienda, incluyendo noticias de atrocidades como la masacre de Nankín. Estos actos de violencia contradecían radicalmente su comprensión del bushido y el honor japonés, sumiéndola en una profunda crisis de conciencia. Su oposición a la guerra era un secreto a voces dentro de los círculos más íntimos de la corte. No podía pronunciarse públicamente, ya que el protocolo imperial se lo prohibía estrictamente. Su única vía de escape era la oración. Se sabe que Taimei intensificó sus ritos religiosos, pasando horas en sus aposentos privados, rezando a las deidades sintoístas y a Buda por el fin del derramamiento de sangre, tanto por las almas de los soldados japoneses caídos como por las de las víctimas chinas. Su preocupación maternal se extendía a sus propios hijos. Los príncipes Takamatsu y Mikasa sirvieron como oficiales durante la guerra y fueron testigos directos de la conducta del ejército imperial en China. Años más tarde, el príncipe Mikasa revelaría su horror ante la falta de disciplina y las atrocidades que presenció. Taimei, con su aguda intuición, seguramente percibió el conflicto moral que atormentaba a sus hijos, añadiendo otra capa de dolor a su ya pesada carga. Era una emperatriz atrapada en una jaula dorada. Una madre que veía a su país y a su familia arrastrados por una marea de violencia que era impotente para detener. Su silencio público ocultaba un océano de angustia privada. Cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, sumergiendo a la nación en la Guerra del Pacífico, la emperatriz viuda Taimei se retiró aún más a un mundo de deber ritual y desaprobación silenciosa. Le era imposible oponerse públicamente a una guerra que se libraba en nombre de su hijo, el emperador. Cualquier acto de desafío abierto habría sido impensable y habría violado todos los protocolos imperiales. En su lugar, Taimei perfeccionó el arte de la resistencia pasiva, utilizando su posición y las herramientas a su disposición para expresar su profundo pesar por el camino que Japón había tomado.
Mientras la propaganda estatal celebraba victorias y exigía sacrificios por la gloria del imperio, Teimei mantenía una postura de sombría solemnidad. Su resistencia se manifestaba en actos simbólicos que eran claramente entendidos dentro de la corte. Intensificó sus oraciones en los santuarios del palacio. Pero sus plegarias no eran por la victoria militar, sino por la paz y el fin del sufrimiento de la gente común, tanto japonesa como de otras naciones. Se sabe que en privado expresó su horror por la brutalidad del conflicto y su preocupación por la escasez de alimentos y medicinas que afectaba a la población civil. A diferencia de otras figuras imperiales que participaban en actos de propaganda para levantar la moral bélica, Teimei limitó sus apariciones públicas a eventos de carácter estrictamente religioso o caritativo. Su palacio se convirtió en un refugio de austeridad, no como una contribución al esfuerzo de guerra, sino como un acto de solidaridad con el pueblo que sufría. Este comportamiento contrastaba fuertemente con la retórica triunfalista del gobierno militar. Su negativa a mostrar entusiasmo por las conquistas militares era una reprimenda silenciosa, pero potente. Para los miembros más tradicionales de la corte y para aquellos que se oponían en secreto a la guerra, la conducta de la emperatriz viuda era un faro moral. Ella representaba la continuidad de un Japón más antiguo y sabio, una nación que valoraba la armonía por encima de la conquista. Su resistencia no detuvo los tanques ni los acorazados, pero preservó un espacio de disidencia moral en el corazón mismo del poder imperial. Un testimonio silencioso de que no todo Japón estaba consumido por la locura de la guerra. En agosto de 1945, las advertencias y los peores temores de la emperatriz viuda Teimei se hicieron realidad de la forma más devastadora. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, seguidas de la rendición incondicional de Japón, marcaron el colapso catastrófico del imperio por el que los militares habían sacrificado a millones. Para Teimei, este no era un momento de alivio, sino de una profunda y abrumadora tragedia. Había presenciado el ascenso de Japón desde la era Meiji hasta convertirse en una potencia mundial, y ahora veía su capital en ruinas, su pueblo humillado y su nación ocupada por una potencia extranjera por primera vez en su historia. Fue testigo de cómo su hijo, el emperador Hirohito, tuvo que tomar la decisión sin precedentes de dirigirse a la nación por radio para anunciar la rendición, rompiendo el silencio divino que había rodeado al trono durante siglos. El golpe más profundo a su mundo llegó con la ocupación estadounidense. El general Douglas MacArthur, como comandante supremo de las potencias aliadas, se convirtió en el gobernante de facto de Japón. La política de ocupación buscaba desmantelar no solo el ejército japonés, sino también la ideología que lo había sostenido. El momento culminante fue la Declaración de Humanidad de Hirohito, en enero de 1946, el Ningen Sengen, en la que renunciaba formalmente a su estatus como un dios viviente. Para Teimei, esto representaba la demolición del pilar central de la institución imperial. El emperador, descendiente de la diosa del sol Amaterasu, era ahora simplemente un hombre. Aunque en privado ella nunca había visto a su hijo como una deidad en el sentido literal, la negación pública de la divinidad imperial era un acto que alteraba los cimientos de la identidad japonesa y del propio trono del crisantemo. Con la dignidad estoica que la caracterizaba, Teimei soportó estos cambios sísmicos. Vio cómo la nueva constitución
redactada bajo supervisión estadounidense, despojaba al emperador de todo poder político, relegándolo a un papel puramente simbólico. En su vejez, Teimei se convirtió en la guardiana de la memoria, de un mundo perdido, una testigo silenciosa de la derrota y la drástica transformación de la monarquía que había jurado servir. La emperatriz Teimei falleció en mayo de 1951, a la edad de 66 años, habiendo vivido lo suficiente para ver a Japón comenzar su lenta recuperación de las cenizas de la guerra. Su vida abarcó 3 eras: Meiji, Taisho y Showa, cada una con sus propias convulsiones y transformaciones. Murió en un Japón irreconocible del que había nacido, un país que había pasado de ser una monarquía feudal en modernización a un imperio expansionista, y finalmente a una democracia pacifista bajo una nueva constitución. El legado de Teimei no se encuentra en discursos audaces o en maniobras políticas, ya que su posición le negaba tales herramientas. Su legado es más sutil y quizás más perdurable. Es el de la fortaleza silenciosa y un inquebrantable sentido del deber. En una era de fanatismo y violencia extrema, ella representó la moderación, la compasión y la adhesión a los principios tradicionales de paz y armonía. Fue la personificación de la buena esposa, madre sabia, el ideal femenino de su tiempo, pero lo aplicó a una escala nacional. Su preocupación no era solo por su familia, sino por la familia japonesa en su totalidad. Su resistencia pasiva contra la camarilla militar no fue un acto político, sino moral, una negativa a sancionar la destrucción que veía venir. Irónicamente, el rol posguerra del emperador como símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, desprovisto de poder político, se asemejaba mucho más al ideal que Teimei siempre había defendido que al del dios guerrero que los militaristas habían intentado construir. Sobrevivió a su frágil esposo, a uno de sus hijos, y a la desintegración del imperio. Soportó estas tragedias personales y nacionales con una dignidad que se convirtió en un símbolo de la propia resistencia del pueblo japonés. El legado de Teimei es un recordatorio de que el poder no siempre se manifiesta con ruido y furia. A veces, la forma más profunda de fuerza reside en el coraje silencioso de mantener la propia brújula moral en medio de una tormenta, sirviendo como un ancla de decencia en un océano de caos. Su vida fue un testimonio del deber cumplido con una fortaleza tranquila y una gracia imperturbable.